Colombia no está en una crisis financiera, ni siquiera cerca de estar en una crisis financiera. Este país no está enfrentando y este país no va a enfrentar una crisis financiera. Me acuerdo cuando entré a Sobancaria en enero del año pasado, una de las primeras cosas que usted nos dijo es: vamos a anticipar la caída de la tasa de interés del Banco de la República para que Colombia no esté en recesión. Yo, transcurridos 1 año y medio desde ese momento, le debo dar la razón. Le debo dar la razón. Por aquí está Alejandro Vera. Presidente, esta gráfica yo creo que es un preámbulo del acuerdo nacional, de la conversación nacional. Esta gráfica es un preámbulo de la conversación nacional. Tuvimos un muy interesante panel en el que el doctor Mompotes dirigió una conversación entre Laura Sarabia y 3 líderes del sector financiero. Estaba la doctora Morena, estaba el doctor Javier, estaba el doctor Juan Carlos, y hablábamos sobre qué podemos hacer para reactivar la economía. Les tengo que confesar que después de ver las anteriores imágenes, por un momento llegué a creer que las entidades financieras reunidas en Asobancaria, incluyendo a esos grandes multimillonarios banqueros de Colombia, por fin habían entendido las necesidades del pueblo colombiano, que siempre se ha quejado de la filosofía bancaria en la cual uno tiene que demostrar que no necesita plata para que le presten plata. Pero sobre todo que habían comprendido cuál es el norte que ahora tiene Colombia. Y creo que a muchos de ustedes les pasó lo mismo, con frases como estas. Presidente, nosotros no somos un gremio que se autoproclame como palo en la rueda. Nosotros no somos un gremio que se ufane de los decibeles con los que uno puede llegar a decir que no. Nosotros no hacemos oposición. Presidente, nosotros no hacemos oposición, nosotros hacemos equipo. A este Congreso vinieron 151 congresistas, 151 congresistas de 290 que hay en Colombia, 151 estuvieron aquí sentados en distintos momentos del Congreso, más de la mitad del Congreso. Nosotros estamos en permanente diálogo y hacemos equipo con el Legislativo, pero también tuvimos al presidente de la Corte Constitucional, tuvimos jueces, tuvimos magistrados, entidades de control. Nosotros hacemos equipo con la justicia. 10 de los 32 gobernadores estuvieron aquí, los escuchamos con atención. Hacemos equipo con los gobiernos subnacionales. Empresarios de todos los sectores también alzaron sus voces y, por supuesto, tuvimos a altos funcionarios del gobierno que usted lidera, 7 miembros del gabinete. Los escuchamos con atención porque nosotros naturalmente también hacemos equipo con el gobierno nacional. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, y este tipo de funcionarios y discursos siempre hay que tomarlos con precaución, ya que no en vano el presidente Petro ha tenido sus prevenciones con este mismo gremio. Los banqueros están reunidos en Cartagena, muy cómodos. Ellos sí tienen ahí aire acondicionado. Nosotros aquí estamos muy alegres, que es mejor que estar muy cómodos. Pueden interlocutar los dos escenarios. Indudablemente, lo que nosotros estamos proponiendo es diálogo nacional desde hace 41 años, o acuerdo, pero el acuerdo no es que aquí nos arrodillamos ante ellos. El acuerdo es de tú a tú. Pero estas prevenciones están bien ganadas, y si revisamos más a los participantes y el desarrollo de la Convención Bancaria número 58, encontraremos lo siguiente. Este joven dicharachero, escueto, fluido y por momentos hasta culebrero al hablar, se llama Jonathan Malagón y fue uno de los ministros del peor presidente de Colombia, Iván Duque, de quien se expresa así. Yo quería trabajar con el presidente. Yo quería trabajar con Iván Duque, quería trabajar con él, quería trabajar en su gobierno. Estoy todavía plenamente identificado con el proyecto que él tiene de país. Cuando me llamó no sabía que era para esto, pero felizmente acepté. Muchas gracias al presidente de Asobancaria. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Pero cuando el río suena, piedras lleva, y revisé
quién era este portento de presentador, esta lumbrera del periodismo nacional, y me encontré con que era Mauricio Reina, uno de los principales desinformadores de Colombia y odiador de oficio del gobierno Petro, que pertenece a un selecto grupo de personas que creen que tienen respuesta a todos los problemas de Colombia, pero que al final de cuentas saben tanto que no saben sino lo que les conviene. Él los descalifica diciendo que es la ultraderecha, que quiere volver a la época del paramilitarismo, que es la marcha de la muerte. Así lo dijo sencillamente, de modo que si bien al final del discurso, y ya vamos a hablar de eso, parece tender puentes otra vez hacia una unión nacional o algo parecido, un acuerdo nacional, todo el discurso es echándole fuego a la oposición, es decir, un ingrediente adicional de lo que mejor le funciona a él, polarizar y desacreditar al opositor. ¿Quiénes estaban en el público o participando del evento? Y me encontré con esto: Iván Duque, Claudia López, Paloma Valencia, Luis Carlos Vélez, Polo Polo y otras tantas personalidades no gratas. Y en ese momento también recordé que mi abuelita me decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero cuando usted piense que estando en el fondo del abismo, revuelto en el fango y en medio de la basura, nada puede salir peor, créame, todo puede empeorar. Y así fue. El periodismo no puede ser silencioso ni acomodado o convenientemente prudente en tiempos turbulentos, en los que el futuro del país está en juego. Los periodistas y los medios tenemos una obligación moral con millones de colombianos: defenderlos, decir lo que ellos no pueden y estar siempre de su lado, no del lado del poder, del gobierno y de los politiqueros. Siempre he pensado que los periodistas somos una especie de misioneros en busca de la verdad. Aunque suene un poco romántico, así lo veo. Por eso los periodistas no podemos tener precio, no podemos ser unos negociantes cuya mercancía es la información o la noticia. La pauta no nos puede callar y no nos puede desviar el camino. Lo digo con la autoridad moral que me otorga el siempre haber vivido de un salario. Me han pagado bien, muy bien. Pero nunca he hecho publicidad, ni negociado con clientes, ni recibido jugosas comisiones, esas que muchos persiguen y con las que se llenan los bolsillos. He preferido siempre mantenerme al margen de esos intereses. Reconozco, señoras y señores, que he perdido plata. Pero he ganado en independencia. No tengo compromisos con absolutamente nadie. Los periodistas tampoco nos debemos callar por miedo, ni por amiguismos o ideologías. Colombia necesita periodistas y medios con posiciones claras. El periodismo tibio inevitablemente se convierte en cómplice. Sin duda, todo un faro de la moral que nos muestra simplemente quiénes son la derecha, qué es lo que hacen y que definitivamente tienen un concepto muy errado de la moral y de la ética. A lo mejor ni siquiera saben cuáles son esos conceptos. Pero también a la señora Vicky se le olvidó mostrar cosas tan importantes como las que nosotros aquí le vamos a recordar. Y a través de la cadena de custodia que tenía que, digamos, mantener alrededor de todas estas evidencias el fiscal Burgo, se filtra las pruebas a la revista Semana y Vicky Dávila automáticamente las publica en una explosiva, lo que ella denominó una explosiva revelación. Esto claramente es una vulneración abierta al proceso que se debe adelantar no a través de los medios de comunicación y mucho menos a través de una tribuna uribista como lo es la revista Semana, sino que se tiene que adelantar bajo los mecanismos legales y pues bajo los estados legales o jurídicos que se establezcan para ello. Lo que ella hace. Algunas fuentes ¿de dónde? ¿De dónde saca ella que unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no van a elegir una magistrada simplemente porque esta fue abogada de un periodista? A lo cual el periodista Daniel Coronel le responde: no se cansa de mentir, es la misma fuente de las 5 maletas de Gustavo Petro. Recuerden que la señora Vicky Dávila sacó una información que decía que Gustavo Petro tenía 5 maletas con millones de dólares, con millones de pesos, y que eso se lo confirmó una fuente. Así como cuando me dicen, no, es que eso me lo dijo un pajarito. Cuando comete exabruptos y dicen noticias que
que no puede confirmar, tampoco le pasa nada. Ha habido casos, incluso en contra del presidente Gustavo Petro, diciendo que sacando historias de robos que se habrían producido, como el de Laura Sarabia en su apartamento, una noticia según la cual eh, se habrían robado más plata de la que se conoció y que mucha de esa plata habría sido para Gustavo Petro. Un hecho que nunca se pudo comprobar, una historia que yo creo que le debió causar mucho malestar al presidente Gustavo Petro, pero nunca se echaron para atrás. Esas historias, ¿qué pasa? Cuando comienzan esas historias y se producen y se difunden, ¿qué pasa? Usted como dueño de la revista. Sí, de nuevo, yo confío en el equipo editorial de la revista. Son muchos periodistas y periodistas, lo digo en términos masculino y femenino, con trayectoria, con experiencia. Poder mediático colombiano y una de sus representantes más famosas, envuelta una vez más en la polémica en los últimos días, es trending topic. De hecho, incluso se ha llegado a quedar poco callada en las redes sociales en las últimas horas. Esperamos que este programa, amiga Vicky, te anime a comentar. ¿Lo que nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues voy a hablar de los intereses políticos que representa Vicky Dávila y también de los poderes económicos que la sostienen. Pero tengo que darle gracias a esta señora, porque viéndola ahí, diciendo tanto disparate y expulsando todo ese veneno, como si la gente no supiera que defiende los intereses de su familia, muy cuestionada, y la de una élite que odia al pueblo, me recordó que los bancos privados y muchas instituciones financieras son lo que son, una pirámide chupasangre, cuyo único interés son ellos, a costa de lo que sea, que los sentimientos y las necesidades de la gente no son un tema que les trasnoche, y que gracias a eso es que existen personas diferentes, que sí miran al pueblo con otros ojos, y que tienen claro para qué subieron al poder, y no les comen cuento así como así. Por eso tenemos que decir que no fue todo malo. El presidente Gustavo Petro les dejó nuevamente claro para dónde va el país y qué espera de ellos, porque al final de cuentas, nos guste o no, hay que dejar las diferencias de lado. Nos pasó lo mismo que la mayoría de los países del mundo. Hubo dos maneras de tratar la enfermedad. Estados Unidos, Europa, Japón, China, las economías más poderosas emitieron dinero para financiar lo que los médicos y los científicos iban diciendo que era lo más coherente para tratar el problema del COVID. La teoría económica alguna diría, uy, van a crecer los precios, va a crecer la inflación. Y relativamente, sí. Pero no se endeudaron. No aumentó la pobreza en esos países. Se estancaron económicamente y pudieron reactivarse con relativo éxito en las condiciones de la crisis económica que ha arrancado desde el 2008. El resto de países, incluido Colombia, utilizaron otro método, el endeudamiento. Colombia lo hizo más que la mayoría. Incluso utilizó un crédito que ningún otro país utilizó, que es el crédito que llaman flash del FMI, que ahora a nosotros nos toca pagar. Ahora, ya pagamos un pedazo, creo. Un crédito flash, eso le llaman una tarjeta de crédito mundial, internacional, que es pagadero a 3 años, no a 10 ni a 15. Entonces, 5.000 millones de dólares para financiar política anti-COVID, no vamos a hablar si buena o mala, que toca pagar ya. Y el plazo de pago son 3 cuotas anuales. Entonces, el endeudamiento del mundo, excepto los países poderosos, y la subida de la tasa de interés mundial, porque se creyó que era lo que podía contener la inflación mundial, que básicamente fue una inflación de alimentos, trajo como consecuencia el nivel más alto de endeudamiento de la historia de la humanidad. Si hubo crisis de la deuda antes, ahora sí que la hay.
Es el momento de mayor endeudamiento de la humanidad. Endeudamiento siempre es adelantar la producción, entregar la producción futura, que es la riqueza, a los dueños de esa deuda. Tasas de interés alta y un nivel de endeudamiento como nunca antes, y es también lo que tenemos en Colombia. Tasa de interés alta que viene de afuera, como una cadena, ¿cierto? El Banco de la República responde es a lo que haga la FED. Está mirando más, en mi opinión personal, el tema de las tasas de cambio, si se cae el peso o no. Ha tenido éxito en reevaluar el peso colombiano de la época de 4.700, ahora más o menos 3.900. Es un éxito que tiene que ver es con el diferencial de las tasas de interés entre Estados Unidos o el mundo desarrollado en general y Colombia, que juega a favor. Hay un flujo que viene aquí y revaloriza el peso, reevalúa el peso. No caemos en una cadena de evaluación, pero tiene una consecuencia, un costo, como todo en economía, no es nada gratis, que es el estancamiento económico. Tasa de interés alta, estancamiento económico. Las derechas y la oposición dirán no es culpa de Petro, la culpa mío es casi todo en Colombia. Pero económicamente, el ABC de la economía te dice que si sube la tasa de interés real, se te desploma la inversión. Ese es un ABC de primer semestre de economía. Se puede decir que los determinantes de la inversión son más complejos y que hay otros elementos, pero jamás se puede decir que la tasa de interés no tiene nada que ver con la inversión. El que esté diciendo eso prácticamente anula la teoría económica per se, desde que se creó en tiempos de la economía política clásica. Sube la tasa de interés real para controlar la inflación, en mi opinión, para defender el peso, pero se desploma las posibilidades de crecimiento económico. Es lo que estamos viviendo ahora. Los consumos más ligados a la tasa de interés, por sus volúmenes, por el largo plazo, como la vivienda, se acaban. La respuesta es no, porque el gasto del gobierno hay que recortarlo. Aquí puede haber todo un debate. Si Keynes me oyera diría cómo se le ocurre. Pero si me escuchan mis ministros del lado económico, te dice toca recortarlo. Y ¡chum! El gasto no se va a recortar en lo que tiene que ver con la población más pobre de Colombia. De eso no hemos hablado todavía en público, así que no. Ahora se ha paralizado el gasto público. Y entonces, si el gasto se paraliza y estamos estancados, ¿qué pasa? Acabamos de enredar la piola, porque era el gasto público el que estaba jalonando la economía, y si ahora se queda quieto, ¿qué? Empezaría el barco a estremecerse en las aguas de la economía. Y lo que hemos pensado en medio de esta situación, que es difícil, incluso un poco acorralados, porque nos tumban los impuestos, hay que decirlo, el Banco de la República tiene, la Corte Constitucional tiene razón en decir que hubo un exceso en el decreto de febrero del 2023, que lo detectó bien en su fallo, pero no tiene razón en que entonces se podía quitar la mitad de la reforma tributaria que iba hacia los sectores rentísticos y fósiles, coherente con lo que estábamos proponiendo nosotros, carbón y petróleo, 6 billones de pesos, y que entonces le devolvemos esa plata. Le devolvemos la plata al capital fósil y nos quedamos sin financiar la reactivación económica y la transición hacia el capital productivo. En contravía completamente
de lo que este gobierno propuso y por lo cual votaron 11,5 millones de personas. Que no sé si tenga valor o no, pero para mí es el mandato fundamental, si es que esto es una democracia. Entonces nos quitan impuestos, se cae el recaudo por otras razones, se junta todo eso, aumenta la deuda, porque nunca habíamos pagado un nivel de deuda tan alto como ahora, de un año a otro 30 billones más, y con una tasa de interés increciendo, la tormenta perfecta. Y la responsabilidad que teníamos era gastar más para impulsar la economía hacia la reactivación, y no podemos. Entonces, ¿qué? Entonces, ustedes, el sistema financiero, que es un centralizador de capital, empieza no a ser la alternativa, sino a hacer agua. Usted muy optimistamente dice, no entramos en crisis. Es probable que no. Pero es la peor cartera de América Latina. América Latina. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de pagar los créditos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está arriba, se los está comiendo. Y entonces estamos entrando a un problema real. Si el sistema financiero entra en crisis, se acabó la economía colombiana. Porque siempre es la alerta primera. ¿Por qué puede entrar en crisis? Porque la tasa de interés del Banco de la República está muy alta. Y estás creciendo, no está bajando. No está bajando. Entonces tenemos un problema. En el cual el gobierno, como ustedes saben, no puede intervenir por razones constitucionales. Pero hay una especie de acorralamiento, tanto para el Estado, el gobierno, como para el sector privado. Porque el centralizador del sector privado, que es el capital financiero, está en problemas. Y el Estado está en problemas. No se puede sustituir uno al otro. Ambos están en problemas. El qué hacer, yo lo he visto, el camino, pues obviamente que el Banco de la República baje la tasa de interés. Entonces aparecen las derechas diciendo, no, ¿cómo le van a hacer ese favor a Petro? Se pueden llevar la economía por delante, no a Petro. Yo veré cómo hago, yo no estoy endeudado. Pero la economía colombiana, una vez empieza una crisis, frenarla no es fácil. Es posible no entrar, pero una vez se entra, ya eso coge unas dinámicas en donde quedamos de espectadores hasta que podamos medio encontrar un camino de reactivación. Entonces, indudablemente el primer aspecto tiene que ver con la tasa de interés en Colombia real, no nominal, real. Y con una actividad que la Junta Directiva del Banco de la República, independiente del gobierno, pues tiene que mirar. Porque ya tenemos el sistema financiero peor parqueado de América Latina en este momento. Ahora, ustedes son un asignador de recursos. En teoría, ustedes deberían asignar los recursos cambiando también, ayudando a cambiar el modelo económico. Voluntariamente, de la economía extractivista hacia la economía productiva. Eso lo hablamos antes. Incluso dijimos no tanto consumo, producción, que es una forma de aumentar la inversión a través del ahorro. El sistema financiero es un intermediario allí, pero tiene que cambiar de la economía extractivista, donde yo creo que hay mucho capital depositado en peligro, hacia la economía productiva, que es donde yo creo podemos navegar hacia adelante. Agricultura, industria, vivienda, turismo, en los 3 grandes capítulos, sin particularizar más. ¿Lo puede hacer libremente la banca o el Estado tiene que acompañar?
el tema de la inversión forzosa, que es un tema de discusión, yo sé, aquí, y que nosotros estamos analizando, porque el único ejemplo práctico es el de la agricultura. Ha utilizado el Estado toda la inversión forzosa en agricultura, que está esperando, el Estado es el gobierno, que está esperando para utilizar completamente el recurso, porque ante digamos, el estancamiento del gasto, las dificultades del sistema financiero privado, hay una tercera vía, y se llama crédito otorgado por el gobierno, a través de instituciones que ya están, no hay que crearlas, con alguna experiencia. Es una tercera vía. Mientras tengo que detener el gasto, podemos aumentar el crédito derivado de las instituciones públicas. ¿Cuál es su fuente de financiación del crédito? Pues puede ser la inversión forzosa, que a un banco hoy, no digo siempre, sino hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito con más riesgo, o no da. Y si no da el crédito, o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco. El pago del Estado al banco es mucho más sano, mucho menos riesgoso, y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto para vivienda, para industria de exportación, para la agricultura, etcétera, ya en las líneas específicas. Entonces yo creo que aquí tendríamos un horizonte mejor, que si el banco queda con la responsabilidad de él mismo asumir el riesgo, yo creo que queda quieto, o el Estado sin recursos, entonces tampoco entrega crédito y la economía empieza a hundirse, por el contexto que tenemos. Si nosotros sacamos billones, bueno, ya tendríamos que hacer las cifras como usted ha hecho, hacia los sectores productivos, que el crédito tiene que ser asociativo, que es hacia la economía popular, para defender el empleo, los puestos de trabajo, etcétera, que el Estado puede ayudar mejor a hacerlo. La banca privada ha tenido problemas allí, usted mismo mostró las cifras que llama usted de inclusión crediticia, pues es muy pequeña la inclusión crediticia. El Estado podría ampliarlo, y al activar entonces los procesos de inversión productiva, podríamos dar el soplo que Keynes hablaba de la reactivación económica. Ya reactivar la economía, pues coge sus propias formas y horizontes, pero en este momento me parece que el papel del Estado es crucial. Lo seguimos discutiendo, pero no podemos gastar muchos días, porque hay que actuar rápido, porque hemos pensado presentar un paquete de leyes al Congreso. Igual nos pueden bloquear, hay otros caminos, pero en las propuestas que se presentarían, yo me inclino hacia la inversión forzosa, cogiendo de modelo la agricultura, que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Valcoldes se creó fue para eso, y hacia el turismo, que está reaccionando positivamente en Colombia, turismo internacional, para que esos tres motores, locomotoras, como decía Santos antes, las tres locomotoras de la producción puedan sacar la economía hacia adelante. Es nuestra propuesta. Está a discusión. Debería ponerse una mesa entre el sector financiero privado y el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia, bueno, construir una mesa de trabajo en donde nos sentemos a ver si lo que estoy diciendo es cierto o hay otras formas, pero la idea es que la asignación de recursos del ahorro del público se lleve hacia la producción cambiante, que es la que determina la descarbonización de la economía colombiana, y de paso hacia la reactivación económica, que indudablemente es el principal problema en el día de hoy. Bueno, creo que he hablado mucho, pero dejo estas palabras aquí para la discusión
de ustedes y de nosotros en estas circunstancias que no son desastrosas, pero que están llenas de alarmas. Gracias, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.